Muchas gracias por la invitación, no solamente al autor, sino al fondo editorial de esta universidad. Bueno, como tenemos poco tiempo, vamos directo a los comentarios. En primer lugar, hay que celebrar la aparición no solamente de un libro, sino que en el caso de Eduardo Torres se trata de su cuarto libro. Es decir, hay pocos historiadores en la actualidad que a la edad de nuestro colega ya pueden exhibir 4 libros, pero 4 libros escritos por él. Es decir, no son libros compilatorios o de selección de textos de otras personas, no. Son libros 100% investigados y escritos por él, lo cual ya es un mérito. El otro mérito es que cada vez que Eduardo publica un libro, este viene acompañado de premios y de reconocimientos, porque muchos de ellos han ganado concursos, por lo tanto ya allí tenemos un valor adicional respecto a la publicación. Y en tercer lugar, sus libros son resultado, cada uno de ellos, de una sólida investigación de un tiempo bastante estimable en archivos y en bibliotecas. Sin embargo, el autor, a través de sus 4 libros, ha demostrado una destreza en presentar de forma sencilla, directa, ¿no?, los resultados de una investigación bastante profunda. El autor ha abandonado, afortunadamente, ese estilo farragoso, a veces frío, de esos aparatos eruditos con tanta cita, con tanta fuente, y sus libros se pueden leer de manera corrida, ¿no? Incluso no necesariamente de manera lineal. Uno puede, por ejemplo, este libro leerlo en forma independiente, cada capítulo, y saludamos el estilo ágil y didáctico del autor, por decir de manera fácil, una investigación bastante sólida. Eso en primer lugar. Ahora vayamos directamente al libro. El libro es un estudio de una serie de sermones y de discursos cívicos a lo largo de la historia del Perú, desde la época virreinal hasta los años republicanos, exactamente hasta la posguerra del Pacífico. Para lo que a mí me interesa, el libro también puede ser leído en cómo se construye el Estado-Nación a partir de estos discursos religiosos o cívicos. Y eso me parece importante porque justamente estamos en la coyuntura del Bicentenario, y uno de los objetivos a nivel historiográfico que nos demanda el Bicentenario es reconstruir, ¿no?, o volver a leer o revisar la historia, no solamente de la independencia, sino que hay un tema muy ligado al proceso de independencia, que es justamente la construcción del Estado-Nación, la construcción del ideal o del orden republicano, que en realidad fue la tarea más importante que queda pendiente, o que quedó pendiente luego de la batalla y de la capitulación de Ayacucho. Entonces, no sé si sin querer, ¿no?, Eduardo nos ha entregado un texto que nos ayuda a comprender ese complejo camino en la construcción del Estado-Nación en el Perú, y a través de una ventana, una línea de investigación muy interesante que son justamente estos discursos cívicos y estos sermones, ¿ya? Eso en segundo lugar. En tercer lugar, algo que puede sorprender al lector, ¿no?, del texto que tenemos en nuestras manos, es, por ejemplo, los sermones, el discurso, digamos, desde el púlpito, por así decirlo. Porque hasta el siglo XIX, política y religión anduvieron de la mano. Eso es una herencia virreinal
porque lógicamente la religión servía para legitimar a la monarquía. El púlpito servía hasta el siglo XIX, y por qué no decirlo también hasta el siglo XX, la función que hoy día pueden tener los periódicos, la radio o la televisión. Los curas desde el púlpito lanzaban arengas y discursos políticos, ¿ya? Ya me imagino, por ejemplo, todo el debate en los púlpitos durante la rebelión de Tupac Amaru, llamando a uno u otro bando a la acción, o los sermones de los curas en el Cusco cuando la rebelión de Humacao y los hermanos Angulo, y lógicamente los sermones en el largo proceso de las guerras de independencia. Recuerdo, por ejemplo, en la época de la Confederación Perú-Boliviana, como en el Cusco y en quechua, porque había que hacer los sermones en quechua, los curas arengaban a la población a apoyar a Gamarra, porque decían, si triunfaba la Confederación, la imagen del Taitacha de los temblores la iban a trasladar a Bolivia. Entonces, el púlpito cumple un papel político muy importante, y hay que tener en cuenta que el púlpito servía para la politización de la vida, es decir, servía como podríamos decir, como tribuna política, y servía para politizar a la población. Nosotros tenemos la idea, ¿no?, o la imagen de que en el siglo XIX las masas o el pueblo en general no participaba en la política, porque las leyes electorales eran muy restrictivas y por lo tanto solamente un grupo de notables era el que acudía a las urnas. Esto en realidad es una verdad a medias, porque el hecho de no votar no significaba no estar involucrado en la vida política. Es más, el hecho de no saber leer o escribir tampoco a uno lo exoneraba de estar enterado de la política. Y justamente el púlpito era una forma de llegar a la población iletrada. Es más, en un pueblo, por ejemplo, podía haber una o dos personas que sabían leer y se ponían en la plaza y leían los bandos, los panfletos, y la gente escuchaba, y a partir de ahí discutía, decidía, en fin, se enteraba de lo que ocurría en la vida política. Los caudillos, por ejemplo, también movilizaban a las comunidades campesinas, a los sectores populares en favor de su lucha, de su camino en la conquista del poder. Entonces, la población, sobre todo en las ciudades, a pesar de que no sabía leer y escribir, estaba involucrada en la vida política, y el púlpito en este caso contribuía mucho al debate político. Luego, el autor analiza una serie de sermones y de discursos cívicos y los trata de contextualizar muy bien, analizando el momento en que vivía el país. Lo que sí extraño del libro, y no es una crítica porque eso está fuera del alcance del investigador, ¿no? El investigador va hasta donde puede, ¿no? Y Eduardo lo ha hecho en el sentido que ha tratado de reconstruir el contexto en el cual el orador está lanzando su pieza, ¿no?, discursiva. Pero, por ejemplo, ya hay cuestiones que no podemos alcanzar. Voy a hablar, por ejemplo, de la teatralidad del momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ya no podemos discutir. Estoy pensando, por ejemplo, en el discurso de Bartolomé Herrera en los funerales de Gamarra, el tono de voz, los gestos, la reacción del auditorio, del público, si lo pifiaron, si lo aplaudieron, si lo interrumpieron para desaprobar o aprobar algún pasaje de la pieza oratoria, ¿no? Ya esas cuestiones que son del momento. Ahora nosotros tenemos la televisión, tenemos los registros, por lo menos en audio, en imagen, de los discursos,
pero para el siglo XIX, lógicamente eso es imposible, y no podríamos reconstruir, por ejemplo, ese aspecto emotivo del discurso, ¿no? Bueno, en este momento me estoy acordando del discurso de Herrera, pero imagínense ustedes el discurso de Prado, cuando la declaración de guerra con Chile, y el discurso también muy serio, muy emotivo de Iglesias explicando las causas de la derrota, ¿no? Cómo recibió el auditorio, el gesto del público, esas cuestiones, o por ejemplo este discurso que a mí no me gusta mucho, porque hay discursos que no me gustan, que están en tu texto, pero los has estudiado, ¿no? El de Choquehuanca, por ejemplo, o el de Fernando Casó, ¿no? Con un patrioterismo barato en 1879. ¿Cómo habrá sido pues el ambiente en el cual se desarrolló el discurso? Bueno, no tengo tiempo para analizar todas las piezas oratorias que aparecen en el libro. Yo quería analizar dos, pero me voy a quedar en una por la premura del tiempo. La segunda que quería analizar era la de Miguel Iglesias. Pero voy a decir algo muy breve sobre Miguel Iglesias, que es un personaje bastante polémico en la historia del Perú y que cierta historiografía nacionalista ha colocado pues en un lugar bastante, digamos, desmerecido, por no decir, y algunos incluso lo catalogan de traidor por haber firmado el Tratado de Ancón. El problema es que nadie quería firmar el Tratado de Ancón, era muy fácil no firmarlo, ¿no? Eso ya es una coyuntura que nuestro colega Daniel Parodi la conoce mejor que yo. Pero si uno analiza el discurso de Iglesias, es un discurso bastante analítico, bastante profundo, ¿no? Que si lo escribiéramos con el castellano de hoy, podría ser un artículo muy valioso para comprender en realidad las causas de la derrota, ¿no? Y una derrota que no hay que buscarla en la victimización, es decir, en la responsabilidad del otro, porque es muy fácil, ¿no es cierto?, victimizarse, ¿no?, y trasladar la responsabilidad al otro y no ver los terribles errores, ¿no?, los terribles déficits, ¿no?, que el Perú presentó lamentablemente en aquella contienda. Yo no sé, voy a decir un comentario bastante arbitrario, pero cuando tengan su texto en las manos, porque supongo que lo van a comprar, que lo van a conseguir, les recomiendo especialmente el discurso de Miguel Iglesias luego de la Guerra del Pacífico. Yo me voy a... ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Tienes 3 minutos? Ya, 3 minutos. Bueno, ya. El que quería comentar es el de Justo Figuerola. Justo Figuerola fue un abogado limeño, bueno, no limeño, nació en el norte, en Chiclayo, un abogado de la Universidad de San Marcos, y que fue el encargado de recibir al Libertador San Martín en la universidad en enero de 1822 y hacerle la pieza oratoria del elogio. Así como antes los catedráticos de San Marcos recibían al virrey, también recibieron a San Martín. Justo Figuerola es un personaje interesante porque es de transición. Él vive los últimos años del virreinato y los primeros años de la República. Es de la generación de gente como Luna Pizarro, como Hipólito Unanue, como Vidaurre, como, bueno, ya no voy a mencionar a todos. Él tuvo que ocupar altos cargos en la nueva república. Por ejemplo, fue presidente de la Corte Suprema. Justo Figuerola fue una de las pocas personas, digamos, calificadas que le quedó al Estado peruano para construir la república, porque muchos o murieron durante la guerra o migraron a la península, ¿no? Uno de los grandes problemas para construir el Estado peruano luego de la independencia es que faltaban cuadros, ¿no?, administrativos, burocráticos de calidad. Es decir,
Hipólito Unanue, pues en esa época era quizás el burócrata más calificado que le quedaba a la joven república, y otros también como Justo Figuerola, como Vidaurre, etcétera, ¿no? Pero bueno, Figuerola, porque ya debe quedar 30 segundos, ¿no? Figuerola allí le dice a San Martín: no somos nosotros los que nos hemos separado de España, sino es la España la que se ha separado de nosotros. Ese párrafo, esa sentencia de Figuerola es muy interesante, porque de alguna forma expresa el sentimiento que tuvieron los criollos, limeños sobre todo, frente a lo que había acontecido en España, no solamente en 1820 con el golpe de Riego y la instauración del trienio liberal, sino de todas las equivocaciones y la falta de horizonte histórico de la monarquía española frente a Hispanoamérica. Pero no solamente de la monarquía, porque no solamente habla del rey y sus estúpidos ministros con esa frase, sino también la falta de perspectiva de las Cortes de Cádiz en no darle a los americanos las expectativas que ellos querían cumplir, de mayor autonomía política y de mayor libertad económica. El discurso, recomiendo al público, recomiendo el análisis que hace Eduardo al discurso de Justo Figuerola, ¿no? Él pertenece al grupo social que hubiese querido que la historia se escribiera de otra manera. Es decir, le hubiera gustado que la corona le dé mayores libertades y mayores autonomías al territorio americano. Y si los cambios eran necesarios, que estos cambios sean de manera gradual, de manera progresiva, sin alterar mucho, digamos, el orden social, ¿no? Porque también en el discurso de Figuerola está una preocupación respecto a cómo se desarrolló, pues, la Revolución Francesa, ¿no? O sea, la ejecución del monarca, el gobierno del terror. Entonces eso era lo que había que evitar, y de alguna forma se lo estaba diciendo directamente a San Martín. Bueno, no me queda más que recomendarles la lectura del libro, no se van a aburrir, ¿no? Si quieren, no lo pueden leer de manera lineal, o sea, de manera tradicional, desde el principio a fin. Pueden empezar independientemente por cualquier capítulo. Muchas gracias.